Welcome back, bienvenida de vuelta a este canal, soy Fran, gracias de corazón por verme. Déjame que te haga esta mini presentación de un minuto y te dejo ya con el vídeo como tal. Básicamente es porque vas a ver que al principio aparece un logo que es el de la guardia del cineasta, y esto es porque ese canal fue con el que yo empecé en YouTube y hacía vídeos de cine para él. Lo que pasa es que ahora mismo estoy llevando adelante este canal de Fran Garfo, estoy estudiando, trabajando, y no me da la vida para llevar dos canales de YouTube al mismo tiempo. El de la guardia sigue activo y subiré de vez en cuando alguna cosa allí, pero ahora mismo el contenido principal que estoy haciendo es para este, y como estoy empezando a hacer contenido de cine, además del de los videojuegos, me apetecía mucho que estos primeros vídeos de cine que hice para ese canal, que además creo que quedaron muy bien, estuvieran también en este canal para el recuerdo. Por eso vas a ver que aunque el vídeo se disfruta igual que los que hago hoy en día, porque me documentaba y me informaba para los guiones del mismo modo, la técnica es lo único que cambia un poquito, porque grababa con la cámara más alejada, no tenía estas luces, me expresaba y editaba de otro modo, y además evidentemente ha pasado un poco de tiempo y he cambiado porque este vídeo lo subí a YouTube el 16 de agosto de 2020. Sin embargo, me encanta poder compartirlo porque es de una peli que me maravilla y además fue el quinto vídeo que hice para YouTube. Así que yo me callo ya y te dejo que disfrutes de él. Si te gusta, por favor dale a me gusta o suscríbete al canal, que nunca me acuerdo de decirlo hasta el final y a la gente se lo olvida, normal. Y ahora sí te dejo que disfrutes con estas 10 curiosidades sobre cómo se hizo la película Gladiator. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la guardia del cineasta, yo me llamo Fran y hoy vamos a conocer 10 curiosidades sobre cómo se hizo la película Gladiator. David Franzoni fue el primer guionista y uno de los productores de la película. Antes de escribir Gladiator ya había escrito el guión de Amistad de Steven Spielberg y después escribió por ejemplo el guión del Rey Arturo de 2004, entre otras. Siendo más joven, viajó por Europa, visitó muchos coliseos y leyó un libro titulado Those About to Die de Daniel Mannix, que él siempre consideró que sería una gran película y que hablaba precisamente del Coliseo romano. Justo después de escribir Amistad estando aún en Roma, empezó a desarrollar el guión de Gladiator. Se puso en contacto entonces con Douglas Wick, que sería uno de los productores de la película, al cual le mandó varios estudios precisamente del Coliseo romano y de los juegos que se desarrollaban en él, y a ambos les llamó la atención que parecían realmente contemporáneos, porque todos hablaban de lo mismo, de una sociedad que se estaba olvidando de los problemas importantes por el ocio. Les ofrecerá magia y la plebe se distraerá. Les quitará su libertad y seguirán rugiendo. El corazón que late en Roma no es el mármol del Senado, es la arena del Coliseo. Y fue entonces cuando el guionista se reunió con Walter Parkes y Steven Spielberg para ofrecerles la película. Y ambos dijeron que sí porque aunque hacía muchos años la verdad que ninguna película de romanos triunfaba en Hollywood, estaban de capa caída por lo que fuera, a ambos les pareció que, sin embargo, el personaje protagonista y la historia eran muy sólidas y les llamó mucho la atención ver un viaje del héroe al uso desarrollado en la arena del Coliseo romano. Entonces Walter Parkes, que se convirtió en productor ejecutivo de la película junto con Douglas Wick, el productor que ya hemos citado antes, se reunieron con Ridley Scott para ofrecerle la dirección. Hay que tener en cuenta que aunque hoy en día casi todo el mundo conoce a Ridley Scott por sus películas, en ese momento ya era una persona muy reconocida en la industria porque había dirigido las películas Aliens, Thelma y Louise, 1492 o Blade Runner, entre muchas otras. En palabras de los productores, le ofrecieron la realización a Ridley Scott porque consideraban que era un director capaz de contar grandes historias de personajes sin olvidar la narrativa, aunque se tratasen de grandes superproducciones. A la reunión llevaron una copia del guión y una ilustración de un cuadro titulado Police Verso de Jean-Léon Gérôme, en el cual se podía ver el Coliseo romano. Y el director cuenta que quedó tan fascinado al ver ese segmento que solo pudo responder a la propuesta con dos sencillas palabras: podemos hacerlo. Y es en este momento concreto cuando entra en el terreno de juego nuestro segundo guionista, John Logan. Básicamente le contrataron para que hiciera la historia menos concreta, ya que al fin y al cabo se trataba de una película, no de un documental histórico de Roma, y para que revisara los diálogos, porque tenía mucha experiencia previa como dramaturgo. Sin embargo, aquí empezaron los conflictos con el primer guionista, debido principalmente a todos los cambios que se empezaron a realizar en el guión original. Entre ellos, el más importante, el fundamental, fue la muerte de la familia de Máximo. Y sí, has oído bien, en la primera versión del guión la familia no moría, la película no iba de venganza, iba de cómo Máximo tenía que huir y quería volver a casa con ellos. Sin embargo, decidieron que Cómodo matase a la familia para implicar emocionalmente al espectador y para motivar al personaje de Máximo en la película.
Evidentemente el primer guionista se negó, pero desoyeron sus consejos y siguieron cambiando otros elementos del guión. Por ejemplo, un enfrentamiento entre Máximo y un rinoceronte en Marruecos, en la costa de África, y la muerte de Lucila, el personaje, justo 20 minutos antes de terminar la película, como motivación extra para el personaje de Máximo. Sin embargo, estos dos últimos cambios no se llegaron a meter en la película, pero uno que sí se metió, y este es muy importante, fue el enfrentamiento final entre Máximo y el emperador en la arena del Coliseo. ¿Y qué puede ser más glorioso que retar al mismísimo emperador en el Gran Coliseo? A ver, al margen del rigor histórico que pueda tener esto, que ya hemos dicho que se trata de una película, no de un documental, el problema era que el enfrentamiento no tenía ninguna lógica por guión, ya que si están planteando toda la película diciendo que Máximo es el mayor guerrero de Roma, ¿qué lógica tiene que el emperador decida enfrentarse a pecho descubierto con él en mitad del Coliseo? Por esto, metieron la escena del acuchillamiento justo antes para intentar justificar el terreno de lo que vendría después. Entonces, y con todos estos problemas en la historia y con el guión sin terminar, la producción dio luz verde al proyecto y decidió hacer una lectura con todo el reparto en Londres 2 semanas antes de empezar a rodar la película. Como David Franzoni, el primer guionista, seguía siendo productor de la película, no se podían librar de él, y les dijo todo lo que pensaba sobre el guión. La producción le respondió alegando que su trabajo se limitaba ya a una mera colaboración y que no implicaba compromiso. Y sí, la lectura fue tan mal como te estarás imaginando, y entonces decidieron contactar con Bill Nicholson. Bill Nicholson fue el tercer y último guionista oficial de la película. Además de Gladiator, escribió también las películas El primer caballero, dirigida por Jerry Zucker, Búho gris, dirigida por Richard Attenborough, o fue, por ejemplo, uno de los guionistas que trabajó en la adaptación del musical Los Miserables en su última versión en la pantalla grande en 2012. Después de la, cuanto menos desafortunada lectura que hicieron en Londres, Douglas White contactó con Bill Nicholson para pedirle ayuda, y este le mandó un memorándum de aproximadamente unas 2 páginas diciéndole las cosas que él creía que funcionaban y las que no en el guión, y qué sería lo que haría él para mejorarlo. Entonces el productor le llevó este memorándum a Walter Parkes y decidieron contratarlo. Primero para unas 2 semanas como revisor del guión en producción, aunque finalmente acabó quedándose las 15 semanas que duró el proyecto hasta el final. Dentro de todo el trabajo de Bill Nicholson como guionista tenía 2 funciones principales. La primera, hacer que los personajes resultasen más agradables. Y la segunda, resolver todos estos problemas que no terminaban de funcionar con la historia, sobre todo en la segunda parte del guión. My job was character and structure. El guionista aseguraba que la historia no terminaba de funcionar porque era básicamente una historia de venganza pura y dura. Un hombre quiere matar a otro hombre para vengar a su familia. Y curiosamente, para arreglar esto, lo primero que hizo fue volver a reunir a Máximo con su familia, que era justamente el motivo principal que había creado la disputa entre la primera y la segunda versión del guión. Para ello, como decidieron que Cómodo matase a la familia de Máximo, lo que hizo fue reunirlos en el Elíseo después de la muerte de Máximo. Reúnete con ellos. Y para conseguirlo fue metiendo distintas escenas en la película en las que Máximo reza a su familia con estas pequeñas estatuas que lleva siempre consigo, o, por ejemplo, habla con Juba, con el otro esclavo, sobre cómo al final se reunirá con ellos en algún momento. De esta manera, demuestra que aunque Máximo es uno de los mayores guerreros que existe en Roma, lucha por obligación y convierte su muerte en un momento más que agridulce, emotivo, ya que al final consigue lo que quería, que era reunirse de nuevo con ellos. El reparto estaba encabezado por Russell Crowe como Máximo y Joaquín Phoenix interpretando al personaje de Cómodo. Ambos fueron nominados al Oscar por la película, aunque finalmente solo se lo llevó Crowe. Phoenix tuvo que esperar varios años más hasta que se lo llevó recientemente por la película El Joker. Y como creo que por todas y todos es más que conocida la carrera de ambos actores, no voy a entrar demasiado en desarrollarla. Lucila fue interpretada por Connie Nielsen, a la cual también podemos ver en las películas Pactar con el Diablo, Retratos de una obsesión, o las más recientes Wonder Woman y La Liga de la Justicia, entre otras. Juba fue interpretado por el actor de Jimon Hunsu, que también tiene una extensa trayectoria en cine y televisión, y al cual pudimos ver en las películas Amistad, Diamante de Sangre, Guardianes de la Galaxia, o la versión más reciente del Rey Arturo, entre otras. El senador Graco fue interpretado por Derek Jacobi, al cual también podemos ver en las películas Hamlet, La Brújula Dorada, El Discurso del Rey, y por último el personaje del emperador Marco Aurelio fue interpretado por el mítico actor inglés Richard Harris, al cual
todas y todos hemos podido ver, supiéramos que era él o no, en uno de sus últimos personajes interpretados en el cine, el profesor Albus Dumbledore, en las películas Harry Potter 1 y 2, antes de que falleciese y fuera sustituido en la franquicia. Gryffindor, con 60 puntos. Y no os preocupéis porque sé que me ha faltado un personaje fundamental por citar en el reparto. Próximo, que fue interpretado por el actor Oliver Reed, que llevaba actuando desde el 55 y que murió a los 61 años de un infarto durante una de las pausas del rodaje, a falta de solamente 3 semanas para completar la producción de la película. Curiosamente, en la primera versión del guión el personaje moría, pero entre los cambios que hicieron en la segunda versión decidieron que el personaje de Próximo sobreviviese y tuviera una trama fundamental al final de la película, ayudando a Máximo con la escapada y con la revolución de los esclavos. Y toda esta parte del final fue la que le faltó al actor por grabar antes de fallecer. Por lo tanto, el equipo tenía ahora dos posibilidades. La primera, cobrar el seguro por el fallecimiento del actor, contratar a un nuevo actor y volver a regrabar todo el material del personaje. O la segunda, que era modificar el final de la película para adaptarlo a la nueva situación y así poder salvar el material que ya tenían grabado con Oliver Reed. En honor a la carrera de Oliver Reed y al trabajo que desarrolló en la película, decidieron usar la segunda opción y utilizar trucos de montaje, efectos visuales y dobles de cuerpo para poder salvar el material y completar su participación en la película. Lo primero que hicieron fue cambiar de nuevo el guión para que ahora el personaje volviese a morir, igual que ocurría en la versión original. Y entre los trucos que usaron para poder salvar el resto del material, uno de los que me parece más brillantes ocurre en esta escena de aquí. Cuando se grabó, el personaje de Próximo y Máximo discutían porque el segundo le pedía ayuda al primero, él se negaba y al final se quedaba enfadado mirando al vacío. Sin embargo, a un miembro del equipo se le ocurrió una idea, y era que ya que el personaje de Próximo idolatraba al emperador Marco Aurelio, El símbolo de tu libertad, él me tocó en el hombro y me hizo libre. ¿Conocías a Marco Aurelio? No he dicho que le conociera, digo que una vez me tocó en el hombro. si ponían una frase de Máximo que no estaba cuando grabaron originalmente la escena, en la cual alababa al emperador o lo citaba o se acordaba de él, la mirada final de Próximo, en lugar de ser de enfado, parecería que era de duda sobre si ayudar o no al personaje de Máximo ahora. God. God. You killed the man who set you free. Otro de los trucos que usaron fue para la muerte del personaje, que no estaba grabada porque evidentemente, como he dicho, no estaba previsto en la última versión del guión que muriese. Para montar ese mítico último Polvos y Cenizas con ese primer plano del actor, lo que hicieron fue cogerlo de una toma que grabaron en esta escena de aquí en el Coliseo. Shadows and dust. Shadows and dust, Maximus. En una de las tomas en las que Próximo le grita a Máximo ese polvos y cenizas antes de que salga a pelear, el director decidió seguir grabando y nadie sabe por qué el actor Oliver Reed decidió repetir el polvos y ceniza susurrando y mirando al cielo. Dust, Maximus. Shadows and dust. Aprovecharon, por tanto, esta toma para montarla en la escena de la muerte de Próximo con un doble de cuerpo y así poder grabar la muerte del personaje. Shadows and dust. De hecho, al final de la película era Próximo el que cerraba la historia, enterrando la espada de madera en el Coliseo de Roma. Sin embargo, como esto tampoco se pudo grabar, decidieron cambiar el guión para que fuera Juba, en este caso, el que cerraba la película, enterrando las figuras de madera de Máximo en la arena del Coliseo. El rodaje tuvo lugar entre Inglaterra, Marruecos y Malta. Para todo el primer acto de la película, el director barajó varios bosques en Bratislava que eran perfectos pero que finalmente descartó porque no quería empezar la producción llevándose a todo el equipo a unos bosques aislados durante semanas. Encontraron entonces un bosque en Inglaterra que estaba como a 1 hora y media aproximadamente de Londres y que el Departamento de Medio Ambiente del gobierno iba a quemar para poder reforestarlo porque los árboles eran muy viejos y estaban muy secos. Después de pedir todos los permisos pertinentes, les permitieron rodar allí
y talar algunos árboles para crear el campamento y toda la barricada de los romanos, y también quemar de hecho algunos árboles para la escena de la batalla. Por ello, todos los días desde antes de las 7 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde rodaban la escena de la batalla en el bosque y sobre esa hora, que era cuando se les iba más o menos la luz, cruzaban la loma y se iban al otro lado para grabar la escena del campamento de los romanos que iba después de la batalla. Todo esto lo hacían mientras seguían terminando el guión de la película, que no estaba completo, y de esta manera consiguieron en aproximadamente unas 3 semanas y media grabar todo el primer acto de la película hasta la huida de Máximo. Curiosamente, después de esto se marcharon a Marruecos, pero el rodaje superó al guión de la película y como no tenían más material que grabar, durante algunos días estuvieron grabando la caravana de los esclavos y la escuela de gladiadores de Próximo hasta que pudieran seguir avanzando el guión. La localización principal, el Coliseo de Roma, fue reconstruido en Malta. O bueno, más bien fue reconstruida la pequeña parte, el pequeño trozo que tenían para grabar, más una pantalla verde para generar el resto por ordenador, de la cual tampoco podían abusar porque los efectos digitales son realmente caros. Por ello, el equipo tuvo que ingeniar muchos trucos en el rodaje para poder hacer parecer el espacio mucho más grande de lo que en realidad era. Por ejemplo, usando muchos tiros de cámara, o utilizando muchísimas piezas de utilería y atrecho que iban cambiando, o llevando a muchísima figuración y extras, que en algunas jornadas llegaban a superar entre las 3.000 y 5.000 personas en el rodaje. También utilizaron, por ejemplo, las luces y las sombras para generar más o menos profundidad y así poder hacer más amplio el espacio. Para esto, al director Ridley Scott y al director de fotografía John Mathieson se les ocurrió contratar a una empresa de ingeniería británica que les construyó un velarium enorme de 17 velas que colocaron encima del plató. Así podían controlar dichas luces y sombras y poder generar esta profundidad ellos. Este velarium de hecho imitaba el velarium real que se colocaba en el Coliseo romano durante el verano para cubrirlo del sol. También tenían que tener especial cuidado en las escenas de las batallas, de las peleas, ya que el espacio en el set era limitado, como digo, y podía haber accidentes. Por ejemplo, en esta escena de los carros y los caballos, aunque evidentemente en la película parece que van a toda velocidad, en el rodaje no era así ni mucho menos, ya que de hacerlo de esa manera, los caballos no tenían espacio para frenar y los carros no podían girar. La tan reconocidísima banda sonora de Gladiator fue compuesta por Hans Zimmer y Lisa Gerrard, que además se encargó de cantar todas las canciones que oímos en la película. Al componerla, se inspiraron fundamentalmente en piezas de Richard Wagner, sobre todo para las escenas de las batallas. Además, Lisa Gerrard cuenta que en ocasiones el director iba a darle algunas indicaciones cuando estaba grabando las canciones. Por ejemplo, en esta canción tan reconocida de la escena del final de la película cuando Máximo se reencuentra con su familia en el Elíseo, el director le dijo que imaginase la mano de Máximo, en lugar de rozando el trigo, rozando el pelo de una mujer, para que así intentase evocar por medio de la música las sensaciones que le transmitía dicha imagen. La banda sonora fue nominada a un Oscar, a un Emmy, y ganó un Globo de Oro, convirtiendo a Lisa Gerrard en la primera mujer de la historia en ganar ese premio en dicha categoría. La película costó $103 millones y recaudó casi 458. Fue un verdadero y rotundo éxito de taquilla, de crítica y de público, y revitalizó el género del peplum en Hollywood, que no es otra cosa que las películas épicas basadas en civilizaciones antiguas, sobre todo grecorromanas. De hecho, fue el segundo peplum de la historia en llevarse un Oscar a Mejor Película, ya que el primero había sido la película Ben-Hur en el 59. Gladiator fue nominada a 12 Oscars, de los cuales se llevó 5, a Mejores Efectos Visuales, a Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Actor Protagonista para Russell Crowe y el ya citado Mejor Película. Varios miembros del equipo se preguntaban por qué Ridley Scott no se había llevado el Oscar a Mejor Director, aunque sí se lo habían llevado a Mejor Película, pero curiosamente esto no es tan raro como parece y ha pasado en otras ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Steven Spielberg con la película Tiburón. De hecho, y alabando la figura como trabajador de Ridley Scott, uno de los editores cuenta que, después de la gala, cuando estaba en la fiesta de celebración, se marchó como a las 5 de la mañana en un taxi para volver al trabajo y se encontró con Ridley Scott, que ya estaba trabajando desde después de la gala, tomando notas para su siguiente película, Black Hawk Derribado. Ahora somos libres.
Volveremos a vernos. Pero aún no. Aún no. Y hasta aquí nuestro vídeo con 10 curiosidades sobre cómo se hizo la película Gladiator. Espero, como digo siempre, que te haya gustado y si no, pues al menos que te haya entretenido, y si es así, por favor dale a like, suscríbete y comparte este vídeo para que podamos llegar a mucha más gente y que así podamos seguir trayendo mucho más contenido de cine aquí mismo, en la Guardilla del Cineasta. Yo me llamo Fran, gracias de corazón por verme, y si quieres también escríbenos aquí debajo en los comentarios qué te ha parecido el vídeo, o sobre qué películas te gustaría que hablase en el futuro, o sobre qué temas, o cualquier otra cosa. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.